1. Sobre la libertad. Libre es el que vive como quiere, al que no se puede forzar, ni poner impedimentos, ni violentar, sin obstáculos en sus impulsos, ni fallos en sus deseos, ni tropiezos en sus rechazos. Entonces, ¿quién quiere vivir en el error? Nadie. ¿Quién quiere vivir engañado, dejándose arrastrar, siendo injusto, incontinente, quejumbroso o vil? Nadie. Por tanto, ningún malvado vive como quiere, ni tampoco por consiguiente es libre. Pero, ¿quién quiere vivir entristecido, temeroso, envidioso, compadeciendo, deseando y fallando en el deseo, rechazando y yendo a caer en ello? Ni uno. ¿Tenemos algún malvado sin tristezas, sin temores, libre de eventualidades, libre de frustraciones? Ninguno. Por tanto, tampoco tenemos a ninguno libre. Si oyera esto, uno que ha sido 2 veces cónsul, y si añades, pero tú desde luego eres sabio, nada de esto va contigo, te perdonará. Pero si les dices las verdades, en nada difieres de los que han sido vendidos 3 veces en punto, a no ser también tú un esclavo. ¿Qué otra cosa has de esperar sino golpes? ¿Cómo es que yo soy esclavo?, dice. Libre mi padre, libre mi madre, por lo cual nadie puede hablar de compra. Y además soy senador y amigo del César, y he sido cónsul y tengo muchos esclavos. En primer lugar, excelente senador, de la misma esclavitud que tú, eran quizá esclavos tu padre y tu madre y tu abuelo, y unos tras otros todos tus antepasados. Y además, si eran libres, ¿eso qué tiene que ver contigo? ¿Y qué si ellos eran nobles y tú innoble? ¿Si aquellos valientes y tú cobarde? ¿Si ellos continentes y tú incontinente? ¿Y qué tiene que ver eso con ser esclavo?, dice. ¿Te parece que no tiene nada que ver con ser esclavo el obrar contra la propia voluntad, obligado, gimiendo? Sea, responde, pero ¿quién puede obligarme sino el dueño de todos, el César? Por consiguiente, tú mismo reconoces que hay uno que es dueño tuyo. Que no te sirva de consuelo el que sea, como dices, dueño común de todos. Date cuenta de que eres esclavo de casa grande. Eso suelen gritar también los nicopolitanos. Fortuna al César, somos libres. Sin embargo, si te parece, dejemos de momento al César y responde a esto. ¿Nunca te enamoraste de nadie? Ni de una muchacha, ni de un muchacho, ni de un esclavo, ni de un libre. ¿Y eso qué tiene que ver con ser esclavo o libre? ¿Nunca te mandó tu amada algo que tú no quisieras? ¿Nunca adulaste a tu esclavito? ¿Nunca le besaste los pies? Sin embargo, si alguien te obligara a besar los del César, lo considerarías una ofensa y un exceso de tiranía. ¿Y qué otra cosa es la esclavitud?
Nunca saliste por la noche a donde no querías. Gastaste lo que no querías. Dijiste algo gimiendo y suspirando. Consentiste que te insultaran, que te cerraran la puerta. Pero si te avergüenza confesar lo tuyo, mira lo que dice y hace Trasonides, que tantas campañas llevó a cabo, quizá más que tú. En primer lugar, salió por la noche, cuando Getas no se atrevía a salir, pero al verse obligado por él, aun dando muchas voces y renegando de la amarga esclavitud, salió. Y luego, ¿qué decía? Dice, una muchacha vulgar me tiene esclavizado, a mí, a quien nunca esclavizó un enemigo. Desdichado, que hasta eres esclavo de una muchacha y de una muchacha vulgar. ¿Por qué sigues aún llamándote libre? ¿Por qué sigues alardeando de tus campañas? Y luego pide una espada y se enfada, con quien por benevolencia no se la da, y envía regalos a la que le odia y le suplica y llora, y luego, si consigue algún pequeño progreso, se ufana. Pero aún entonces, ¿por qué? Ni ansiar ni temer. Eso es la libertad. Mira cómo nos servimos del concepto de libertad en el caso de los animales. Crían leones domesticados y los alimentan, y algunos los llevan consigo. ¿Y quién dirá de ese león que es libre? ¿No será que cuanto más cómodamente viva, más esclavizado? ¿Qué león que cobrara sentido y raciocinio iba a querer ser uno de esos leones? Venga. ¿Y esos pájaros que cogen y alimentan en cautividad? ¿Cuánto sufren intentando huir? Incluso algunos de ellos mueren de hambre antes que soportar tal género de vida, y los que sobreviven a duras penas y con dificultades y consumiéndose, solo con que hallen un resquicio se echan a volar. Tanto desean la natural libertad y el ser independientes y sin trabas. ¿Y qué encuentras de malo en ello? ¿Qué cosas dices? Nací para volar a donde quiera, para vivir al aire libre, para cantar cuando quiera. Y tú me arrebatas todo eso y me preguntas que qué encuentro de malo en ello. Por eso solo llamaremos libres a cuantos no soportan la captura, sino que en cuanto son apresados mueren y escapan. Así también dice Diógenes en alguna parte que hay un medio para la libertad: morir apaciblemente. Y escribe al rey de los persas: no puedes esclavizar a la ciudad de los atenienses, no más, dice, que a los peces. ¿Cómo? ¿Que no los capturaré? Si los capturas te abandonarán y se irán como los peces. Y es que si coges un pez se te muere. Y si los atenienses mueren al ser capturados, ¿qué beneficio sacas de tu expedición? Eso es la voz de un hombre libre, que ha estudiado el asunto con interés y, como es natural, lo ha desentrañado. Pero si buscas en un sitio distinto de donde está, ¿qué hay de admirable en que no lo descubras? El esclavo al punto pide ser manumitido. ¿Por qué? ¿Os parece que tiene ganas de dar dinero a los cobradores de la 20ª? No,
sino que se imagina que ha sufrido trabas y vivido con dificultades por no haber alcanzado eso hasta ahora. Si soy manumitido, dice, al punto será todo placidez. No haré caso a nadie, hablaré con todos como igual y semejante, iré por donde quiera, vendré de donde quiera y a donde quiera. Luego le dejan libre, e inmediatamente, no teniendo dónde ir a comer, busca a quien adular, con quien cenar. Luego, o trafica con su cuerpo y soporta lo más tremendo, y aunque consiga un pesebre ha caído en una esclavitud mucho más dura que la primera. O si le va bien, hombre sin gusto, se enamora de una muchacha, y si no le hace caso se queja, y echa de menos la esclavitud. Qué mal había en ello. Otro me vestía, otro me calzaba, otro me alimentaba, otro me cuidaba en la enfermedad. Yo poco le servía, mientras que ahora, desdichado, lo que tengo que pasar sirviendo a muchos en vez de a uno. Sin embargo, dice, si consigo los anillos, entonces sí que viviré con la mayor placidez y felicidad. Pero primero, para conseguirlos, sufre lo que se merece, y luego, después de conseguirlos, otra vez lo mismo. Entonces dice, si hago una campaña, adiós todos mis males. Hace una campaña, sufre como un condenado y no deja de pedir la segunda y la tercera campañas. Y luego, cuando pone el colofón y llega senador, entonces se vuelve un esclavo que va al Senado. Entonces pasa por la más hermosa y brillante esclavitud, para que no sea necio, sino que aprenda lo que decía Sócrates, que es cada cosa y no aplique al azar las presunciones a las materias particulares. Esa es la causa de todos los males para los hombres, el no ser capaces de aplicar las presunciones generales a lo particular. Pero nosotros pensamos cada uno de una manera. Uno piensa, está enfermo. De ninguna manera, sino que no aplica las presunciones. Otro, es pobre. Otro, tiene un padre o una madre de mal carácter. Y para otro, el César no le es favorable. Eso es simple y sencillamente no saber aplicar las presunciones. Porque ¿quién no tiene de mala presunción de que es perjudicial, que hay que rehuirlo, que hay que apartarlo por todos los medios? Una presunción no se contradice con otra, sino cuando llega el caso de aplicarlas. ¿En qué consiste esa cosa mala, perjudicial y que hay que rehuir? Responde, no ser amigo del César. Fue por mal camino, falló en la aplicación, se atormenta, busca lo que nada tiene que ver con lo propuesto, porque consiguiendo ser amigo del César, sigue sin haber conseguido lo que buscaba. ¿Qué es lo que busca cualquier hombre? Gozar de equilibrio, ser feliz, hacer todo como quiere, no tener impedimentos, no verse coaccionado. Y cuando llegue a ser amigo del César, deja de tener impedimentos, deja de ser coaccionado, goza de equilibrio, vive en paz. ¿Por quién nos informaremos? ¿A quién tenemos más digno de confianza que a ese mismo que ha llegado a ser amigo del César? Ven aquí en medio y dinos,
cuando dormías menos inquieto, ahora o antes de ser amigo del César. Al punto oyes. Deja por los dioses de burlarte de mi suerte. No sabes lo que paso, desdichado de mí. Apenas ha venido el sueño cuando alguien viene a decirme, ya se ha despertado, ya sale. Y luego las inquietudes, las preocupaciones. ¿Y cuándo comías más a gusto? ¿Antes o ahora? Escúchale también qué dice sobre eso. Si no le invitan, se aflige. Si le invitan, come como un ciervo junto a su amo, atento todo el tiempo a no decir o hacer ninguna simpleza. ¿Y qué crees que teme? ¿Que le azoten como a un esclavo? ¿Cómo le va a ir tan bien? Sino que, como corresponde a un hombre, tal amigo del César, teme perder el cuello. ¿Cuándo te bañabas menos inquieto? ¿Cuándo hacías ejercicio con menos preocupaciones? En conjunto, ¿qué vida prefieres vivir? ¿La de entonces o la de ahora? Puedo jurar que no hay nadie tan insensato o tan falso que no lamente más sus desgracias, cuanto más amigo del César sea. Así que cuando ni los llamados reyes, ni los amigos de los reyes viven como quieren, ¿quiénes serán aún libres? Busca y hallarás, que tienes recursos de la naturaleza para descubrir la verdad. Si tú mismo no eres capaz, moviéndote solo con ellos, de sacar la conclusión, escucha a quienes ya la buscaron. ¿Qué dicen? ¿Te parece que la libertad es un bien? ¿El mayor? ¿Puede ser desdichado o irle mal a alguien que consigue el mayor bien? No. Por tanto, afirma con seguridad que no son libres cuantos veas desdichados, intranquilos padeciendo. Lo afirmo. Por tanto, ya nos hemos alejado de los temas de la compra y la venta, y de esas maneras de pasar a formar parte de la hacienda. Si estuviste de acuerdo acertadamente, el gran rey no sería libre si fuera desdichado, y lo mismo un reyesuelo y un consular, y el que ha sido 2 veces cónsul. ¿De acuerdo? Respóndeme aún a otra cosa más. ¿Te parece que la libertad es algo grande, noble y valioso? ¿Cómo no? ¿Se puede alcanzar algo tan valioso y noble y ser ruin? No se puede. Entonces, cuando veas a alguien sometido a otro o adulándole contra lo que piensa, di convencido de él que no es libre. Y no sólo si lo hace por una cenita, sino aunque lo haga por ser prefecto o cónsul. Pero a aquellos a los que lo hacen por cosas pequeñas, llámalos esclavitos, mientras que a estos, esclavazos, como se merecen. De acuerdo también en eso. ¿Te parece que la libertad es algo independiente y autónomo? ¿Cómo no? Entonces, cualquiera a quien otro pueda poner impedimentos o coaccionar, di convencido que no es libre. Y no me andes mirando sus abuelos y bisabuelos, ni busques compra y venta, sino que si le oyes que desde dentro y con pasión dice, Señor, aunque le precedan 12 fases, llama al esclavo,
Y si le oyes decir, «Pobre de mí, lo que pasó», llama al esclavo. Y si le ves gemir, hacer reproches que no es feliz, llama al esclavo vestido de púrpura. Y si no hace ninguna de esas cosas, no le llames aún libre, sino entérate de sus opiniones, y que no estén en algo coaccionadas, con impedimentos expuestas a la desdicha. Y si le hallas así, llama al esclavo en Saturnales, di que su dueño está fuera. Luego llegará y se dará cuenta de lo que pasa. ¿Quién vendrá? Todo el que tenga potestad para concederle o quitarle las cosas que él quiere. Así que tenemos muchos amos. Efectivamente. Y es que tenemos a las cosas por dueños anteriores a estos. Y las cosas son muchas. Por eso es necesario que los que tienen potestad sobre alguna de estas cosas sean amos, porque en efecto nadie teme al propio César, sino la muerte, el destierro, la confiscación de bienes, la prisión, la deshonra. Ni nadie ama al César, a menos que sea de mucha valía, sino que amamos la riqueza, un tribunado, una pretura, un consulado. Cuando es eso lo que amamos y odiamos y tememos, por fuerza los que tienen poder sobre ello son nuestros amos. Por eso también los veneramos como a dioses, porque pensamos que lo que tiene poder sobre lo más beneficioso es divino, y luego suponemos erróneamente, éste tiene poder en lo más beneficioso. Por fuerza lo que se deduzca de esas dos premisas resultará mal. ¿Qué es lo que hace al hombre libre de impedimentos e independiente? No lo hace la riqueza, ni el consulado, ni la realeza, sino que ha de hallarse alguna otra razón. ¿Qué es lo que nos hace libres de impedimentos y trabas al escribir? El saber escribir. ¿Y qué al tocar la cítara? El saber tocar la cítara. Por tanto, también al vivir, el saber vivir. En general ya lo has oído. Medítalo también en los casos particulares. ¿Puede estar libre de impedimentos el que desea algo que depende de otros? No. ¿Puede estar libre de trabas? No. Por tanto, tampoco puede ser libre. Mira pues, ¿no tenemos nada que dependa solo de nosotros? ¿O todo, o unas cosas dependen de nosotros y otras de los demás? ¿Cómo dices? El cuerpo, cuando quieres conservarlo íntegro, ¿depende de ti o no? No depende de mí. Cuando quieres que tenga salud, eso tampoco. Cuando quieres que sea hermoso, eso tampoco. Que viva y que muera, eso tampoco. Por tanto, el cuerpo es ajeno, sometido a todo lo que es más fuerte que él. De acuerdo. El campo está en tu mano tenerlo cuando quieras y cuanto quieras y como quieras. No. ¿Y los esclavos? No. ¿Y los vestidos?
No. ¿Y la casita? No. ¿Y los caballos? Ninguna de esas cosas. Y si quieres por todos los medios que vivan tus hijos o tu mujer o tu hermano o tus amigos, ¿está en tu mano? Eso tampoco. Entonces, ¿no tienes nada sobre lo que poseas dominio, que solo dependa de ti? ¿O tienes algo de ese tipo? No lo sé. Entonces fíjate y piensa esto. ¿Verdad que nadie puede hacerte asentir a la mentira? Nadie. Entonces, al menos en el terreno del asentimiento estás libre de impedimentos y trabas. ¿De acuerdo? ¿Y puede obligarte a alguien a sentir impulsos hacia lo que no quieres? Puede, que si me amenaza con la muerte o las cadenas, me obliga a sentir el impulso. Entonces, ¿le seguirás haciendo caso si desprecias la muerte y las cadenas? No. Por tanto, ¿es cosa tuya despreciar la muerte o no es cosa tuya? Cosa mía. Por tanto, ¿también es cosa tuya el sentir impulso o no? De acuerdo, es cosa mía. ¿Y el sentir repulsión hacia algo también es cosa tuya? ¿Y qué? Si cuando siento deseos de pasear, alguien me lo impide. ¿A qué te pondrá impedimentos? ¿Verdad que al asentimiento no? ¿No? Entonces al cuerpecito, sí, como si se los pusiera a una piedra. De acuerdo, pero ya no me paseo. ¿Y quién te ha dicho que el pasear sea cosa tuya y sin impedimentos? Porque yo llamaba libre de impedimentos solo a sentir el impulso. Donde haya una necesidad del cuerpo y de su cooperación, ya vienes oyendo que no es cosa tuya. De acuerdo, también en eso. ¿Y puede obligarte a alguien a desear lo que no quieres? Nadie. ¿Y a proponerte algo, o a intentarlo, o sencillamente a servirte de las representaciones que se te presenten? Tampoco a eso, pero impedirá que yo, al desear, alcance lo que deseo. Pero si deseas alguna cosa de las tuyas y libre de impedimentos, ¿cómo te lo impedirá? De ninguna manera. Entonces, ¿quién te dice que el que desea lo ajeno está libre de impedimentos? En ese caso, ¿no he de desear la salud? De ninguna manera, ni ninguna otra cosa ajena. Y lo que no está en tu mano, proporciónatelo o consérvalo cuando quieras. Eso es ajeno. Lejos de ello no solo las manos, sino también el deseo. Si no, si admiras algo de lo que no es tuyo, si te aficionas a algo de lo sometido y mortal, te entregas tú mismo como esclavo, agachas la cabeza. ¿No es mía la mano? Es una parte tuya, pero por naturaleza es barro, sujeta a impedimentos, coercible, sierva de todo lo que es más fuerte. ¿Y qué te digo de la mano? Es preciso que tengas de todo tu cuerpo el concepto de que es como un borriquillo aparejado mientras sea posible,
mientras te sea dado. Pero si hubiera una requisa y se apoderara de él un soldado, déjalo. No te resistas ni rezongues, si no, perderás igual el burro y recibirás palos. Y si ese ánimo has de tener respecto al cuerpo, mira qué queda para el resto de las cosas que uno se procura por causa del cuerpo. Si lo uno es un borriquillo, lo otro son las briditas del borriquillo, las albardas, las herraduritas, la cebada, la hierba. Deja también eso. Piérdelo antes y más dócilmente que el borriquillo. Y una vez que te hayas preparado con esta preparación, y que te hayas ejercitado en este ejercicio de distinguir lo ajeno de lo propio, lo sujeto a impedimentos de lo libre de ellos, en considerar que lo uno tiene que ver contigo, que lo otro no tiene que ver contigo, en atenerte en ello al deseo, en ello al rechazo, ¿verdad que ya no temerás a nadie? ¿A nadie? ¿Por qué ibas a temer? Por lo tuyo, en lo que para ti reside la esencia del bien y del mal. ¿Y quién tiene potestad sobre ello? ¿Quién puede arrebatártelo? ¿Quién estorbártelo? No más a ti que la divinidad, pero por el cuerpo y la hacienda, por lo ajeno, por lo que no tiene nada que ver contigo. ¿Y qué otra cosa estudias desde el principio, sino distinguir lo tuyo y lo que no es tuyo, lo que está en tu mano y lo que no está en tu mano, lo sujeto a impedimentos y lo libre de ellos? ¿Por qué acudiste a los filósofos? ¿Para ser igual de infeliz y desdichado? Por consiguiente, así llegarás a ser impávido e imperturbable. ¿Qué tendrá que ver contigo la tristeza? Porque el miedo nace de lo que se espera, la tristeza de lo presente. ¿Qué vas a seguir ansiando? De lo que depende del albedrío por ser cosa tuya y presente, tienes el deseo comedido y asentado. De lo que no depende del albedrío, vas a desear nada para hacer lugar a aquella irracionalidad y vehemencia y urgencia fuera de la medida. Cuando sea ese tu estado de ánimo frente a las cosas, ¿qué hombre podrá seguir siendo temible? Pues, ¿qué tiene de temible un hombre para otro hombre al ser visto o al hablar, o simplemente en el trato? No más que un caballo para otro caballo, o un perro para otro perro, o una abeja para otra abeja. Pero son las cosas las que son temibles para cada uno, y cuando alguien puede proveérselas o arrebatárselas a uno, entonces es cuando ese se vuelve temible. ¿Cómo entonces se destruye una fortaleza? No por el hierro ni por el fuego, sino por las opiniones. Y si destruyéramos la que hay en la ciudad, ¿verdad que no habríamos echado abajo la de fiebre? ¿Verdad que tampoco la de mujeres hermosas? ¿Verdad que tampoco, sencillamente, habríamos echado abajo la fortaleza que hay en nosotros, ni a los tiranos que hay en nosotros, a los que tenemos sobre nosotros cada día, unas veces los mismos y otras veces otros? Pues por aquí hay que empezar, y desde aquí hay que abatir la fortaleza, expulsar a los tiranos, dejar de lado el cuerpo, sus partes, las facultades, la hacienda, la fama, las magistraturas, las honras, los hijos, los hermanos, los amigos. Considerar
que todo eso es ajeno. Y si se expulsa de ahí a los tiranos, ¿para qué echar abajo las defensas de la fortaleza, al menos por mí? ¿Qué me importa que siga en pie? ¿Para qué voy a expulsar a la guardia personal? ¿En qué los noto? Contra otros llevan las varas, las lanzas y las espadas. Yo nunca hasta ahora sufrí impedimentos cuando quería algo, ni me vi obligado cuando no quería. ¿Y cómo es eso posible? Subordiné mi impulso a la divinidad. ¿Quiere ella que yo pase fiebre? También yo quiero. ¿Quiere que me impulse hacia algo? También yo quiero. ¿Quiere que desee? También yo quiero. ¿Quiere que consiga algo? También yo quiero. No quiere, no quiero. Por tanto quiero morir. Por tanto quiero ser torturado. ¿Quién podrá aún impedirme u obligarme contra lo que me parezca? No más a mí que a Zeus. Así hacen también los más prudentes de los caminantes. Ha oído que en el camino hay ladrones. No se atreve a emprender viaje solo, sino que espera la compañía de un legado, de un cuestor o de un procónsul, y se une a la comitiva y va seguro con ellos. Así actúa también el sensato en el mundo. Hay muchos robos, tiranos, tempestades, dificultades, pérdidas de lo más querido. ¿Dónde puede uno encontrar refugio? ¿Cómo hará uno su camino sin que le asalten? ¿Qué compañía esperar para avanzar seguro? ¿A quién sumarse? ¿A fulano, al rico, al consular? ¿Y de qué me sirve? También él es despojado, gime, sufre. ¿Y qué si el propio compañero de camino se vuelve contra mí y se transforma en mi asaltante? ¿Qué hacer? ¿Seré amigo del César? Siendo amigo suyo nadie me ofenderá. En primer lugar, para llegar a serlo, ¿cuánto hay que aguantar y padecer? ¿Cuántas veces y por cuántos hay que ser asaltado? Y luego, si llego a serlo, también él es mortal. Pero si él por alguna circunstancia se me vuelve enemigo, ¿a qué lugar más fuerte ir a refugiarme? ¿Al desierto? Venga, no llega allí la fiebre. Entonces, ¿qué pasa? No se puede encontrar un compañero de camino seguro, leal, firme, que no me prepare trampas. Así lo plantea y piensa que si se une a la divinidad, avanzará seguro. ¿En qué sentido dices unirse? Para querer también él lo que quiera ella, y lo que ella no quiera, no quererlo él tampoco. Pero, ¿cómo se llega a eso? ¿De qué otra manera sino meditando sobre los impulsos de la divinidad y su gobierno? ¿Qué me dio mío y con dominio propio? ¿Qué se reservó para sí misma? Me dio lo que depende del albedrío. Lo puso en mis manos sin trabas, sin impedimentos. ¿Cómo podía ser libre de impedimentos este cuerpo de barro? Sometió al giro universal la hacienda, el ajuar, la casa, los hijos, la mujer. ¿Por qué entonces lucho contra la divinidad? ¿Por qué quiero lo que no hay que querer? Tener a cualquier precio lo que no me ha sido dado. Pues, ¿cómo? Como ha sido dado y en la medida de lo posible, pero el que le da lo quita. Entonces, ¿por qué me opongo?
No digo que seré tonto intentando forzar al que es más fuerte, sino aún más que eso, injusto. ¿Por qué vine con esto? Mi padre me lo dio. ¿Y a él quién? ¿Y quién le hizo el sol? ¿Y quién los frutos? ¿Y quién las estaciones? ¿Y quién la mutua relación y comunidad? Y luego, habiendo recibido todo de otro, incluso a ti mismo, te enfadas y haces reproches al dador si te quita algo. ¿Quién eres y a qué has venido? ¿No te trajo aquel? ¿No te mostró aquel la luz? ¿No te dio colaboradores? ¿No te dio también sentidos? ¿No te dio raciocinio? ¿En calidad de qué te trajo aquí? No fue como mortal, no fue para que vivieras con esa poca carnecita sobre la tierra y contemplases su gobierno y le acompañases en la feria y participases en la fiesta un poco de tiempo. ¿No quieres entonces, mientras se te permita, contemplar la feria y la fiesta y luego, cuando te saque de aquí, adelantarte a postrarte y bendecirle por lo que oíste y viste? No, sino yo quería seguir aún en la fiesta. Y los que se inician, seguir la iniciación. Y quizá también los de Olimpia ver a otros atletas. Pero la fiesta tiene un término. Sal, márchate como agradecido, como respetuoso. Haz sitio a otros, pues tienen que nacer otros igual que naciste tú, y que una vez nacidos tengan tierra y moradas, lo necesario. Pero si los primeros no van saliendo, ¿qué les queda? ¿Por qué eres insaciable? ¿Por qué insatisfecho? ¿Por qué atormentas al mundo? Sí, pero quiero que estén conmigo mis hijos y mi mujer. ¿Es que son tuyos? ¿No son del que te los dio? ¿No son del que te hizo también a ti? ¿No te apartarás ya de lo ajeno? ¿No cederás a otro más poderoso? Entonces, ¿para qué me trajo en estas condiciones? Pues si no te gusta, vete. No necesita espectador quejoso. Necesita a los que participan de la fiesta, a los que participan en los coros para que aplaudan más, para que estén inspirados por los dioses, para que entonen cánticos en la feria, que no verá con disgusto que abandonen la fiesta los que no soportan la fatiga ni los cobardes, que cuando estaban presentes tampoco se comportaron como en una fiesta, ni ocuparon el lugar que les correspondía, sino que se dolían, hacían reproches a la divinidad, a la suerte, a los que estaban con ellos, sin percatarse ni de lo que habían conseguido ni de sus propias facultades, que habían recibido para lo contrario, la magnanimidad, la nobleza, el valor, la misma que ahora investigamos, la libertad. Entonces, ¿para qué las he recibido? Para usarlas. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiera el que te las cedió. ¿Y si me fueran necesarias? No te aficiones a ellas y no lo serán. No te digas a ti mismo que te son necesarias y no lo serán. Este ejercicio habrías de practicar desde el alba al ocaso, empezando por las cosas más pequeñas, por las que antes se dañan, por una olla, por un vaso, y luego avanza al vestidito, al perrito, al caballito, al campito. De ahí hacia ti mismo, al cuerpo,
a las partes del cuerpo, a los hijos, a la mujer, a los hermanos. Mira a todas partes a tu alrededor y arrójalo de ti. Purifica tus opiniones. No se les pegue algo de lo que no es tuyo. No se te hagan de tu naturaleza. No te duela al arrancártelas. Y entrenándote a diario, como allí, di que no filosofas, sería un término pretencioso, sino que presentas un emancipador. En eso consiste la verdadera libertad. Con esa fue liberado Diógenes por Antístenes y dijo que ya no podría ser esclavizado por nadie. Por ello, ¿cómo fue apresado? ¿Cómo trató a los piratas? ¿Verdad que no llamó señor a ninguno de ellos? Y no me refiero al nombre en sí, que no me da miedo la palabra, sino al sentimiento del que surge la palabra. Cómo les afiaba que alimentaran mal a los prisioneros, cómo fue vendido. ¿Verdad que no buscaba un dueño, sino un esclavo? Cómo se comportó con su dueño una vez vendido. Inmediatamente dialogaba con él sobre que no debía vestirse de aquella manera, que no había de afeitarse así, sobre los hijos, cómo debía conducirlos. ¿Y qué hay de admirable? Si hubiera comprado un maestro de gimnasia, ¿le habría tratado como sirviente o como amo en lo relativo a los ejercicios físicos? Y lo mismo si hubiera comprado un médico o un maestro de obras. Y así, en cualquier materia, es de toda necesidad que el experimentado mande en el inexperto. El que domina por completo la sabiduría relativa a la vida, ¿qué más cabe sino que él sea el amo? Pues, ¿quién es el amo en la nave? ¿El patrón? ¿Por qué? Porque el que le desobedece recibe su castigo. Pero puede azotarme. ¿Verdad que no impunemente? Así pensaba yo también. Pues porque no puede hacerlo impunemente, por eso no le es lícito. Ninguno queda impune al cometer injusticia. ¿Y qué pena crees que hay para el que encadena a su propio esclavo? Encadenarle. Eso también lo reconocerás tú si quieres preservar lo de que el hombre no es una fiera, sino un animal manso. Porque cuando le va mal a una vid, cuando actúa contra su propia naturaleza, cuando a un gallo, igual, pues así también al hombre. ¿Cuál es entonces su naturaleza? Morder y dar coces y meter en la cárcel y degollar. No, sino obrar bien, colaborar, elevar plegarias. Por tanto, entonces le va mal, quieras o no, cuando actúa de mala fe. ¿De modo que a Sócrates no le fue mal? No, sino a los jueces y a los acusadores. ¿Ni a Elvidio en Roma? No, sino al que le mató. ¿Cómo dices? Igual que tú no dices que le haya ido mal al gallo que vence lleno de heridas, sino al que resulta vencido sin un golpe, ni consideras satisfecho al perro que ni sigue el rastro ni se esfuerza, sino cuando lo ves sudado, derrengado, reventado de la carrera. ¿Qué paradoja decimos si afirmamos que en todo es malo lo contrario a su naturaleza? ¿Es eso una paradoja? ¿No lo dices tú en todas las demás cosas? ¿Por qué entonces en el caso del hombre te comportas de otra manera? ¿Y qué digamos de la naturaleza del hombre? Es mansa y sociable y leal. ¿Será otra paradoja?
tampoco. ¿Cómo entonces no saldrá dañado al ser azotado o encadenado o decapitado? ¿No será que el que lo sufre noblemente se aleja llevando ganancia y beneficio, pero sale perjudicado el que sufre lo más lamentable y espantoso, el que se vuelve en vez de hombre lobo o serpiente o tábano? Ea, revisemos lo acordado. Es libre el hombre sin impedimentos, el que tiene las cosas a mano como quiere. Aquel a quien se puede impedir, obligar o estorbar o empujarle a algo contra su voluntad, es esclavo. ¿Y quién no tiene impedimentos? El que no desea nada de lo ajeno. ¿Qué es lo ajeno? Lo que no está en nuestra mano ni tenerlo, ni no tenerlo, ni tenerlo de tal clase ni que sea de tal manera. Por consiguiente, el cuerpo es ajeno, sus partes son ajenas, la hacienda es ajena. Si te aficionas a alguna de estas cosas como propia, pagarás la pena que merece el que desea lo ajeno. Este camino conduce a la libertad. Solo este es el alejamiento de la esclavitud. El poder decir un día con todo el alma aquello de: condúceme, Zeus, y tu destino al lugar que por vosotros tengo señalado. Pero, ¿qué dices, filósofo? El tirano te llama para que digas algo que no está bien en ti. ¿Lo dices o no lo dices? Respóndeme. Deja que lo piense. Ahora lo vas a pensar. ¿En qué pensabas cuando estabas en la escuela? ¿No estudiabas qué cosas son buenas y cuáles malas, y cuáles ni lo uno ni lo otro? Sí lo pensaba. ¿Y en qué cosas estabais de acuerdo? Lo justo y lo honesto es bueno, lo injusto y vergonzoso malo. ¿Verdad que el vivir no era un bien? ¿No? ¿Ni el morir un mal? ¿No? ¿Verdad que la cárcel tampoco? ¿No? ¿Y la palabra innoble y desleal? ¿Y la traición al amigo y la adulación al tirano? ¿Qué os parecía? ¿Males? Entonces, ¿qué? ¿No lo piensas? ¿No lo tienes ya meditado y deliberado? ¿Qué meditación? La de si me está bien a mí poder conseguir los mayores bienes y no conseguir los mayores males. Meditación buena y necesaria que exige mucha deliberación. ¿Por qué nos tomas el pelo, hombre? ¿Nunca se produce semejante meditación? Ni siquiera si en verdad te representaras lo vergonzoso como malo y lo demás como indiferente llegarías a este estado, ni por aproximación, sino que al punto podrías juzgar, como con la vista, con la inteligencia. ¿Cuándo has meditado si lo negro es blanco, si lo pesado es ligero? ¿No comprendes lo que se te muestra claramente? ¿Cómo dices ahora que has de examinar si hay que rehuir más lo indiferente que lo malo? Pero no tienes esas opiniones, sino que ni esto te parece indiferente sino el mayor mal, ni aquello malo, sino que no tiene que ver con nosotros. Así te acostumbraste a ti mismo desde el principio. ¿En dónde estoy? En la escuela. ¿Y quiénes me escuchan? Hablo con los filósofos. Pero salí de la escuela. Fuera esas historias de escolares y necios. Así testimonía contra su amigo un filósofo. Así gonorrea un filósofo. Así se alquila por dinero.
Así deja uno de decir en el Senado lo evidente, mientras en su interior la opinión vocea, no un frío y pobre prejuicio de razones sin fundamento, como unidas por un cabello, sino fuerte y eficiente e iniciado por haberse ejercitado con obras. Ten cuidado con cómo escuchas, no digo ya él. Tu hijo ha muerto, como a ti, sino él. Tu aceite se derramó, él. Se agotó el vino. Que alguien que esté a tu lado cuando pierdas la calma te diga, filósofo, en la escuela decías otras cosas. ¿Por qué nos engañas? ¿Por qué siendo un gusano dices que eres un hombre? Quisiera estar con uno de esos cuando hace el amor para ver cómo pierde la calma y qué palabras se le escapan, si se acuerda de su nombre, de las palabras que escucha o dice o lee. ¿Y qué tiene que ver eso con la libertad? Pues no tiene que ver más que esto, queráis los ricos o no queráis. ¿Y qué te lo garantiza? Pues qué otra cosa sino vosotros mismos, que tenéis un gran Señor y vivís según su gesto y su movimiento. Y si mira alguno de vosotros simplemente con ojos severos, os quedáis helados, mimando a viejas y viejos y diciendo, no puedo hacer eso, no me está permitido. ¿Por qué no te está permitido? ¿No discutías conmigo hace un momento diciendo que eras libre? Pero Aprila me lo ha prohibido. Entonces di la verdad, esclavo, y no escapes a tus dueños, ni los niegues, ni te atrevas a presentar un emancipador, teniendo tantas pruebas de esclavitud. Sin embargo, al obligado por amor a hacer algo contra la evidencia y que, al tiempo que ve lo mejor, no tiene fuerza para seguirlo, aún se le juzgaría más bien digno de perdón, como dominado por algo violento y en cierto modo divino. Pero a ti, ¿quién te aguantaría que ames a viejas y viejos y les limpies los mocos y los laves y les andes regalando y que a la vez los cuides como esclavo cuando están enfermos y estés rogando que mueran y preguntando a los médicos si se mueren ya? O también que por esas grandes y venerables magistraturas y honras beses las manos de los esclavos ajenos para no ser ni siquiera esclavo de libres. Y luego me andas por ahí lleno de dignidad con tu pretura, con tu consulado. No sé cómo llegaste a pretor, de dónde recibiste el consulado, quién te lo dio. Yo ni vivir quisiera, si hubiera de vivir por felición, soportando su gesto y su orgullo de esclavo, porque sé que es un esclavo aparentemente afortunado y lleno de orgullo. Entonces, ¿tú eres libre?, dice uno. Por los dioses lo quiero y lo pido, pero aún no puedo mirar cara a cara a los amos. Aún honro al cuerpecito y aprecio en mucho el mantenerlo intacto, aun cuando ya no lo tengo intacto. Pero puedo señalarte un hombre libre para que no sigas buscando el modelo. Diógenes era libre. ¿Qué por qué? No porque fuera hijo de libres, que no lo era, sino porque lo era él mismo, porque se había deshecho de todas las ocasiones de esclavitud, y no había cómo acercarse a él ni por dónde cogerlo para esclavizarlo. Todo lo podía soltar, todo estaba solo prendido. Si te apoderabas de su hacienda, te la hubiera dejado antes que seguirte por ella. Si te apoderabas de su pierna,
si de todo su cuerpecito, todo su cuerpecito. Y lo mismo con los parientes, los amigos, la patria. Sabía por qué lo tenía y de quién y para qué lo había recibido. Pero a sus verdaderos ancestros, los dioses, y a su verdadera patria, nunca los hubiera abandonado, ni hubiera cedido a otro en hacerles más caso y obedecerles, ni hubiera muerto otro con más gusto por su patria. Y es que no pretendía parecer que hacía algo por el universo, sino que tenía presente que todo lo que ocurre viene de allí y se hace por él, y que lo manda su gobernante. Por tanto, mira qué dice y escribe él. Por eso dice, te está permitido, Diógenes, hablar como quieras con el rey de los persas y con Arquidamo, el rey de los lacedemonios. ¿Acaso porque descendía de libres? Es que todos los atenienses y todos los lacedemonios y corintios, por proceder de esclavos, no podían hablar con ellos como quisieran, sino que los temían y halagaban. ¿Por qué estaba permitido?, preguntó uno. Porque no considero mío mi cuerpo, porque no necesito nada, porque la ley es para mí todo y lo demás nada. Esto es lo que le permitía ser libre. Y para que no pienses que te pongo el ejemplo de un hombre sin compromisos, que no tenía ni mujer, ni hijos, ni patria o amigos o parientes por los que pudiera ser doblegado o arrastrado. Toma a Sócrates y míralo, con mujer e hijos, pero como cosa ajena, con patria, en cuanto debía y como debía, con amigos, con parientes, pero todo ello subordinado a la ley y a la obediencia para con ella. Por eso, cada vez que tuvo que servir en el ejército, iba el primero y allí se arriesgaba sin miramientos, enviado por los tiranos a detener a León, como lo consideraba vergonzoso, ni lo pensó, sabiendo que habría de morir si era la hora. ¿Y a él qué más le daba? Otra cosa quería él mantener a salvo, no la carnecita, sino al hombre leal, honesto. Eso no puede ser atacado ni sometido. Y luego, cuando tuvo que defenderse para vivir, ¿verdad que no se comportó como quien tiene hijos, ni como quien tiene mujer, sino como quien está solo? Y cuando tuvo que beber el veneno, ¿qué? ¿Cómo se comportó? Pudiendo salvarse cuando Critón le dijo, vete por tus hijos. ¿Qué respondió? Lo consideró una suerte. ¿De qué? Sino que mantuvo la compostura y no miró lo otro ni lo tuvo en cuenta. Pues no quería, dijo, salvar el cuerpecillo, sino aquello que con la justicia crece y se mantiene a salvo, y con la injusticia disminuye y se estropea. No se salva de manera vergonzosa Sócrates, el que no votó cuando lo mandaban los atenienses, el que despreció a los tiranos, el que tantas cosas dijo sobre la virtud y la honradez. Ese no puede salvarse de manera vergonzosa, sino que se salva muriendo, no huyendo. También el buen actor, cuando debe, sale mejor parado que recintando importunamente. ¿Qué hará con sus hijos? Si fuera yo a Tesalia, ocupaos de ellos, pero si parto para el Hades, no habrá nadie que se ocupe. Mira con qué sencillez habla y cómo se burla de la muerte.
Si fuéramos tú y yo rápidamente lo plantearíamos a la manera de los filósofos, de los ofensores. Hay que defenderse con las mismas armas. Y añadiríamos, si me salvo, haré un servicio a muchos hombres, mientras que si muero, a ninguno. Y si tuviéramos que salir por un agujero, saldríamos. ¿Cómo íbamos a prestar un servicio a alguien? ¿Y cómo íbamos a quedarnos allí? Si estando éramos útiles, ¿no beneficiaríamos mucho más a los hombres muriendo cuando debíamos y como debíamos? Y efectivamente, muerto Sócrates, no es menos, sino incluso más beneficioso para los hombres el recuerdo de cuanto hizo o dijo en vida. Ejercítate en estas opiniones, en estos razonamientos. Fíjate en estos ejemplos si quieres ser libre, si deseas eso en lo que vale. ¿Y qué hay de admirable en que tal cosa se compre a un precio tan elevado y costoso? Por esta pretendida libertad unos se ahorcan, otros se arrojan a un precipicio, y a veces incluso ciudades enteras perecieron. Y por la libertad verdadera, inatacable y segura, no renunciarás a lo que te dio la divinidad cuando te lo reclama. Como dice Platón, no estudiarás no solo el morir, sino también el ser torturado y el ser desterrado y el ser desollado y sencillamente el devolver todo lo ajeno. Serás entonces esclavo entre los esclavos, aunque seas cónsul 1000 veces, aunque vayas a palacio igual. Y te darás cuenta de que quizás, como ya decía Cleantes, los filósofos dicen paradojas, pero no insensateces. Sabrás de hecho que es cierto, y que de las cosas admiradas y ansiadas no hay ningún beneficio para quienes las consiguen. A los que aún no las han conseguido, les da la impresión de que si las tuvieran junto a sí, poseerían todos los bienes. Y luego, cuando las poseen, el mismo ardor, la misma agitación, el asco, el deseo de lo no presente, que la libertad no se consigue con la saciedad de lo deseado, sino con la supresión del deseo. Para que veas que esto es cierto, igual que te esforzaste por aquello, traslada tu esfuerzo a esto otro. Quédate en vela para conseguir una opinión liberadora. Halaga en vez de a un viejo rico, a un filósofo, que te vean a las puertas de éste. No perderás la compostura porque te vean. No te marcharás vacío ni sin ganancia si vas como hay que ir. Si no, inténtalo. Probar no es una vergüenza.